Antes de hablar de mercadotecnia, es importante conocer el origen de la mercadotecnia. Desarrollo histórico del comercio y la mercadotecnia. La orientación o enfoque de las empresas ha evolucionado con el paso de los años. Durante mucho tiempo, lo importante fue producir. Después, el objetivo primordial era vender lo ya producido. Actualmente, la orientación está dirigida hacia el consumidor. Este es el eje de todas las actividades, incluyendo la producción y las ventas. A continuación, haremos un breve recorrido por los grandes periodos que forman la historia, y luego veremos las distintas orientaciones que los empresarios han tenido. Etapa de la autosuficiencia económica. En una primera etapa, el hombre primitivo tuvo como principal actividad la obtención de medios físicos indispensables para vivir. Dependía de lo que la naturaleza le daba y satisfacía sus necesidades de alimento por medio de la recolección de frutos, hojas o raíces. No conocía ningún instrumento que le permitiera defenderse de la naturaleza y sus peligros. Por eso vivía en cuevas, para refugiarse y protegerse de los animales. Los hombres eran nómadas, pues una vez que habían consumido todos los alimentos de la zona en que se hallaban, se trasladaban a otra donde pudieran encontrar nuevos medios de subsistencia. No había ninguna clase de intercambio y por lo tanto no había mercadotecnia. Etapa del consumismo primitivo. La destreza del hombre y su necesidad de sobrevivir lo llevaron a los primeros descubrimientos: el arco y la flecha, las lanzas, el uso y la forma de mantener y encender el fuego y la elaboración de utensilios. Esto le permitió hacer frente a las inclemencias de la naturaleza y desarrollar los primeros indicios de trabajo. Posteriormente, el hombre se vuelve sedentario y comprende la utilidad de agruparse. Surgen entonces los primeros grupos tribales. En principio, todos los hombres hacen de todo y la única especialización es la impuesta por la edad y el sexo. Los hombres son generalmente los cazadores, mientras las mujeres se dedican preferentemente a la recolección. No existen excedentes económicos, y debido a la organización del grupo y a la igualdad en la posesión en medios de producción, no hay indicios de explotación ni diferencias sociales. Tampoco hay intercambio, ya que todos trabajan para todos y el bien de la comunidad es el bien individual. Etapa del trueque. Ya sedentario, el hombre pasa de recolector a productor. Descubre y perfecciona la agricultura y la ganadería. Y los grupos empiezan a crecer, el trabajo se reparte y surge la especialización: alfarería, metalurgia del cobre, bronce y otros metales, tejido, etc. Todo esto da lugar a la aparición de una división social de trabajo, basada en la especialización permanente de actividades ya no ligada al sexo ni a la edad. La especialización da como resultado producir más de lo que se necesita y cambiar estos excedentes por artículos que satisfacen necesidades básicas. Así se da por primera vez el intercambio. Aparecen por lo tanto los primeros vendedores y los principios elementales de la mercadotecnia: existencia de una necesidad, fabricación de un bien, búsqueda de quien lo necesita y el intercambio de bienes. Etapa de los mercados locales. La especialización que favoreció el trueque se transformó en especialización por aldeas, tribus, grupos, etc., pues surgió la necesidad de intercambiar los bienes sobrantes de una aldea con otra que tuviera en exceso otro tipo de satisfactores. Para ello se requirió de ciertos lugares en los cuales periódicamente se efectuaran el intercambio. Nacieron así los mercados locales, y con ello los primeros comerciantes, es decir, personas cuya principal actividad era el intercambio de bienes y servicios. El vendedor de la etapa del trueque simple se transformó en vendedor formal, el cual no se limitaba a vender el producto por su valor intrínseco, sino que agregaba valor de forma. Quiere decir que el producto se adapta al cliente. Valor de tiempo. El comprador satisface sus deseos en el momento que lo necesita. Valor de lugar. Que lleve el producto al sitio donde lo requiere el comprador. Valor de información. El vendedor explica las características, beneficios, conservación y uso del producto. Etapa de la economía monetaria. El trueque empezó a tener dificultades cuando los productores tenían que cambiar sus artículos por otros bienes que no necesitaban o que ya habían adquirido en recientes cambios. Ya no era fácil intercambiar los bienes producidos, no tanto porque no se necesitaran, sino porque el beneficio del cambio era menor. Por eso aparece el valor de cambio, como algo aceptado por todas las comunidades para cualquier producto. Los primeros valores de cambio que utilizó el ser humano fueron los granos de cacao, sal, especias, plumas o pieles.
pero eran bienes perecederos y el tiempo, clima y uso los consumían y degradaban. Posteriormente se pensó en algo más duradero y el metal fue la solución, pues representó una gran ventaja para los comerciantes, ya que no importaban las costumbres, el idioma o el objeto de venta, simplemente al conocer las diferencias de los metales era suficiente. Sin embargo, transportar a pie, en animales o naves, tanto mercancías como monedas representaban mucho riesgo. El peso del metal, los bandidos y los naufragios llevaron al ser humano a idear otro tipo de valor de cambio diferente a la moneda. Fueron los venecianos los que a fin de cuentas resolvieron el problema. Crearon la letra de cambio, los bancos y finalmente el papel moneda. Etapa del capitalismo primitivo. Después de varios siglos, la humanidad llegó a la Edad Media. El régimen que caracterizó a esta fue el feudalismo, en el cual solo había dos clases sociales, los poderosos y los dominados. Dentro de los poderosos estaban los señores feudales, los nobles, la iglesia y el ejército. Los dominados eran los siervos, quienes constituyeron la base del sistema. El feudo era una porción de tierra entregada oficialmente en préstamo a un señor feudal, que ejercía una soberanía sobre ella. El siervo no era un hombre libre, pero tampoco era un esclavo. Le pertenecía una parte de su producto, pero tenía la obligación de entregar determinado porcentaje a su amo. No existía una concentración de poder, como actualmente lo conocemos. Sin embargo, el guardián de toda la estructura era la iglesia. A partir del siglo XIII aproximadamente, coexistieron un activo mercantilismo, cuyo centro estaba en las ciudades, con una estructura feudal en el campo. A los comerciantes se les llamaba burgueses y se les permitía comercializar sus productos en los burgos o puertas de las ciudades, siempre que pagaran regalías a los señores feudales, derechos de tránsito e impuestos. El feudalismo dio lugar al sistema capitalista, que estuvo precedido por el periodo mercantil o precapitalista, en que el intercambio debido a las mercancías tuvo cada vez mayor importancia. Asimismo, los estados fomentaron la industria y la acumulación de metales preciosos con el fin de debilitar el feudalismo. En esta época se efectuó la concentración de riquezas suficientes para que sus dueños desarrollaran industrias típicamente capitalistas. El capitalismo está marcado por importantes acontecimientos históricos como la formación de Suiza en el siglo XIII y XIV, la independencia de los Países Bajos en el siglo XVI y XVII, la Revolución Inglesa en el siglo XVII, la Revolución Industrial en 1760, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Etapa de la producción. Hubo diversos acontecimientos como los descubrimientos científicos y geográficos, la imprenta, ciertas invenciones, telares mecánicos, máquinas de vapor, etc. Más y mejores comunicaciones, que se fueron combinando poco a poco hasta desembocar en la Revolución Industrial. Esta revolución tuvo su origen en Inglaterra en 1760 y posteriormente se dio en el resto de Europa y América. Debido entre otras causas a que el comercio creció considerablemente y la producción no, fue entonces cuando se abandonaron los talleres medievales. Los empresarios se reunieron en instituciones mayores y se estableció una elaborada división del trabajo. Al repetir un trabajador constantemente la misma operación, llegó a ser relativamente fácil sustituir su actividad manual por la acción de una máquina, de mayor eficiencia y rendimiento. Entonces, el trabajo a mano, realizado individualmente o por grupos muy pequeños, se desplazó por el de la máquina. Derivado de la posibilidad de la producción en masa y de los mismos mercados que se abrirían en todo el mundo, nació el organismo comercial que llamamos empresa. Comenzamos a desarrollar las industrias de producción en masa, plantas textiles, fábricas de tabaco, empacadoras de carne y fábricas de armamento. Estas industrias multiplicaron los mayoristas, quienes se establecieron cerca de los ríos y en la costa, ya que el transporte a gran escala estaba limitado a las vías acuáticas que conectaban las grandes ciudades industriales con los pueblos y las comunidades de menor tamaño. Los mayoristas abastecían existencias a los detallistas, quienes luego vendían los productos terminados a los consumidores. En esa época los fabricantes solo se interesaban por satisfacer las necesidades básicas: alimento, vivienda y vestido. En la mayoría de los casos vendían lo que producían, ya que el mercado compraba cualquier cosa que le presentaran. Lo importante era producir. El concepto de satisfacer los deseos de los consumidores no había nacido aún. Etapa de las ventas.
A partir de 1920, comenzó a declinar la gran demanda de producto por parte de los consumidores. En la década de los 30, pasó de una economía de producción a una de ventas. La competencia fue evolucionando casi en todas las industrias y los fabricantes que habían disfrutado de monopolios virtuales se encontraron con que era preciso mejorar la calidad y la variedad de los artículos. En esta etapa lo importante era vender. Además, los hombres de empresa vieron en las ventas la mejor vía para incrementar las utilidades. El fabricante ya no podía limitarse sencillamente a producir artículos con la seguridad de que alguien los va a comprar o de que alguien los compraría. Ahora, la competencia del mercado favorecía ligeramente a los consumidores. Había más productos que demanda. Incluso así, las compañías seguían prestando poca atención a la satisfacción de los deseos de los consumidores. La empresa básicamente producía lo que quería y la gente los compraba, sin importarles la verdadera necesidad del consumidor. Las ideas de producción seguían operando y la industria creció tanto que las actividades de ventas tuvieron que delegarse. Así aparecieron los primeros vendedores especialistas en sus productos y los supervisores de venta. Con excepción de la Segunda Guerra Mundial y su periodo de posguerra inmediato, la existencia disponible de productos y servicios sobrepasó con mucho la demanda de los mismos. Había poca o ninguna dificultad para producir artículos y el problema real consistía en su comercialización. Las actividades de mercadotecnia más importantes que se realizaron en aquella época fueron la venta directa y la publicidad. Etapa de la mercadotecnia. Para la mayoría de las compañías, la etapa de las ventas se prolongó hasta la década de los 50. La era de la mercadotecnia surgió cuando los empresarios adoptaron la idea de que el solo hecho de fabricar productos en forma eficiente y promocionarlos con intensidad a través de la venta directa y la publicidad no iba a lograr que el consumidor los comprara. Desde entonces entendieron que primero deberían determinar cuáles eran los deseos y necesidades del consumidor. Después había que satisfacerlos a través de productos, de bienes y servicios, en lugar de fabricar artículos y luego tratar de satisfacer las necesidades del cliente con lo ya fabricado. Comprendieron que el simple hecho de lograr que la gente adquiriera un producto, aunque no cubriera sus necesidades ni deseos, no aseguraba que la adquisición se repitiera. Asimismo, si las personas estaban contentas con lo que compraban, no solo repetirían la operación, sino que era probable que la comunicaran a sus amigos para que obtuvieran la misma satisfacción. El resultado, las compras repetidas son el fundamento de cualquier negocio con éxito, pues se traducen en un incremento en las ventas y por tanto un incremento en las utilidades. En resumen, durante la etapa de la mercadotecnia, el esfuerzo total de una compañía debe estar orientado por la demanda del consumidor y por la búsqueda de la satisfacción de los deseos y las necesidades de éste. En otras palabras, la mercadotecnia es satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. En el próximo capítulo veremos la definición de marketing y desarrollaremos algunos de los conceptos de los cuales hemos hablado en este video. Gracias por suscribirte y darle like, así no te perderás los próximos capítulos. Por cierto, sobre mí tengo estudios de posgrado en dirección de mercadotecnia, tengo maestría en marketing y pues ya no los entretengo más, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No lo malgasten. Chao. Definimos marketing o mercadotecnia como un proceso social y administrativo por el que los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros. Philip Kotler. Marketing Project.